El hombre que documentó la mayor parte de los edificios del patrimonio histórico nacional cree que el Ministerio de Cultura gasta más plata en viajes de lo que debería y mucho menos de lo que está obligado a invertir en bienes del patrimonio histórico. Ignacio Gómez. Silvia, él es el arquitecto e historiador Germán Telles, y contrario a lo que piensa el director de patrimonio, él dice que la iglesia de Siecha sí es un templo doctrinero y que en la pobreza arquitectónica del país este austero edificio colonial es un real tesoro. La respuesta del director de Patrimonio del Ministerio de Cultura a la exposición de los desastres en el templo doctrinero de Siecha en el páramo de Sumapaz desató una polémica. Es la capilla más antigua de Colombia, segundo es una capilla doctrinera, tercero nunca hubo frescos ahí. El arquitecto e historiador Germán Telles asegura que, además de ser un templo doctrinero, no existen razones para menospreciar el valor patrimonial de Siecha. Si hay un fenómeno más importante que es en la colonia, yo sí quiero saber cuál es. Según la secretaria de Cultura de Cundinamarca, es temprano para renunciar a la búsqueda de frescos bajo la cal de las paredes. Por hacer la investigación mural, si se encuentran estos frescos, y por supuesto si los hay, es muy importante recuperarlos. No ha habido recursos para recuperar ni siquiera los frescos que adornan las paredes de ese hermoso templo colonial. Que ahí no había pintura mural. ¿Eso es un defecto o una virtud? ¿Eso es una cosa que pasa o un requisito que un monumento tiene que tener para ser importante? De cualquier manera, todos coinciden en que además de desacertada y desinformada, la intervención del director de Patrimonio fue tardía. Parece diciendo que es casi imposible ejercer un control estatal con relación a los 1.300 monumentos históricos que hay en el país. E inclusive la organización responsable de la iglesia y la construcción del baño asegura que sus errores pudieron tener como origen la desidia del ministerio. Teníamos incluso una aprobación de una financiación por parte de la Embajada de Alemania que sin el aval del Ministerio de Cultura no nos lo podían dar y no lo obtuvimos. Pero solo Istaza responde por el Ministerio de Cultura y las obras en este bien de interés cultural siguen dependiendo de su concepto. La Gobernación de Cundinamarca aprobó un desembolso de 382 millones de pesos para la iglesia de Siecha con el visto bueno de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Lo curioso es que el director de Patrimonio dijo la semana pasada que no conocía ningún proyecto al respecto. Luis Alfonso Velasco es un socio disidente de Asosiecha, la organización que compró las tierras donde está uno de los primeros centros doctrineros del país, quien demandó a su propia organización por daños en un bien cultural. Que nos dé cuenta a todos los socios y al país cómo fue que invirtieron los recursos obtenidos de proyectos. El entonces presidente de Asosiecha también es arquitecto y asegura que los baños son necesarios. Se le presta a las escuelas, se le presta a las juntas de acción comunal, se hacen bazares allí y por lo tanto implican que la capilla debe tener una infraestructura que permita que la gente que va a permanecer allí pueda tener unos servicios. Asosiecha estuvo atomizada como organización hasta que la construcción del baño en el templo doctrinero nos obligó a reunirse y a nombrar como presidente a una antropóloga de la Universidad Nacional. Aquí se cometió un error con la construcción de esos muros provisionales de esos baños. La nueva administración tendrá que trabajar de la mano con la alcaldía de Huasca para enmendar su error, porque ya existe algo de financiación para su mantenimiento. Es necesario que haya unos baños, pero es absolutamente improcedente que los hayan construido dentro de la iglesia, yo creo, de la capilla. Yo creo que tendrán que pasar a tumbarlos. Lo curioso es que Asosiecha diseñó los planos con baños y como tal fueron aprobados por el Ministerio de Cultura para su financiación por parte del Departamento de Cundinamarca. En este caso concreto de la capilla de Siecha no hay ningún antecedente en el Ministerio de Cultura respecto a ese proyecto de intervención. En definitiva, la Dirección de Patrimonio no conoce los documentos tramitados en su propia oficina y por eso el arquitecto e historiador Germán Telles cree que su presupuesto se maneja erráticamente. Con 6.500 millones, ¿cuántas capillas doctrineras se habían podido arreglar, proteger, cuidar? Por el momento existen 382 millones de pesos aprobados por Cundinamarca, pero para rescatar todo el primer templo doctrinero del país, faltará no solo un director de patrimonio informado y responsable, sino muchos más recursos.